Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ir a por nuestra cuarta sesión de este año 2021-2022 y en esta ocasión lo que nos vamos es a introducir de alguna manera en ese proceso que vivió el cine una vez llegado el cine sonoro. Acordaos que la primera película, el primer largometraje que incluye sonido en todas sus escenas es El cantor de jazz del año 1929, a pesar de que ya había habido experimentos anteriores en los cuales se había incluido la presencia de sonido y de alguna manera se había yuxtapuesto la imagen a esa sensación que al principio los espectadores tomaron como algo poco menos que cercano al miedo, ¿no? De repente, aquel tren que se acercaba a la estación a los espectadores no solamente les iba a arrollar en la imagen, sino que sentían que el sonido que venía detrás de ese tren estaba por encima de ellos. Imaginaos esta escena con esa película de los Lumière recientemente restaurada y con un sonido de tren que luego es verdad que posteriormente se le añadió, y tratad de poneros digamos, en una sala de cine en 1900, por ejemplo, en 1925, ¿no? Imaginaos que esa escena de la llegada del tren a la estación, de repente, aparte del shock que es que te llegue ese tren y que parezca que vaya a arrollarte, lo haga con todo el sonido que tiene un tren de aquellas dimensiones sobre esas vías. Después de todo lo que hemos visto un poco, más o menos en grandes rasgos y un poco para darle un poco de forma a lo que es el expresionismo y esa explicación o esa intención por parte de quien nos habla, de intentar entender por qué esa frase de todo el cine viene del expresionismo, pues realmente, además a lo largo de este año lo vamos a ver en diferentes partes, porque en diferentes vídeos, en diferentes películas, porque es verdad que todo al final acude a lo que realmente representó el expresionismo a la hora de valga la redundancia, expresión cinematográfica y audiovisual, en este caso visual, porque el audio llegará justo en el momento en el que estamos. Es justo también la época en la que vamos a movernos en torno a las personas que nacieron justo en el momento en el que nace el cine, con lo cual van desarrollando su personalidad, van desarrollando su talento y van desarrollándose como seres humanos, van creciendo a la par que lo hace el cine. Acordaos que el cine nace en 1895, por ejemplo, Cecil DeMille nace en 1881, Fritz Lang en 1890, Murnau en 1888 y el director del que nos vamos a ocupar hoy, sin salirnos de Alemania, que es Joseph von Sternberg, nace en 1894. Soy consciente porque me pasasteis la lista, aquella mágica lista de películas con la cual me he ido apoyando en todos estos años. Soy consciente, he leído que visteis La Venus Rubia hace un montón de años, pero de alguna manera yo quisiera ir un poco hacia atrás y bueno, mi intención era ver Marruecos de Sternberg con Gary Cooper y Marlene Dietrich, pero de alguna manera Filmin, en una de sus maravillosas ocurrencias, en esas películas que han caído en esta renuncia por parte de Filmin a seguir pagando los derechos de ciertas películas y fastidiar la programación que tenía preparada para el Cineforum, pues realmente he tenido que irme un pelín, quizá un poco más atrás, bueno, más atrás, unos meses más atrás, y hoy proyectaros o pediros que veáis, que queda menos elegante, pero bueno, es igual de válido, El Ángel Azul, que es una de las grandes películas de la historia del cine y una de las grandes películas que sustituyeron a esa vanguardia tan importante como fue el expresionismo alemán. En los años 30 nos vamos a quedar, bueno, la película es de 1930, por supuesto, y nos vamos a quedar en esta década durante algunas semanas, porque es fundamental, es la década en la que el cine explota, es la década en la que explota con la llegada del sonoro. Bien explotan diversos recursos visuales porque ya tenemos el sonido en las películas, con lo cual ahora hay que buscar si en el mudo los gestos, la gestualidad y todos los movimientos de los actores eran fundamentales, ahora con el sonido todo eso se pierde, con lo cual necesitamos empezar a hacer triquiñuelas en montaje, triquiñuelas en movimientos de cámara, en angulaciones, en ejes, en todas las cuestiones que tienen que ver con la puesta en escena, para intentar que las películas sean de alguna manera lo más firmes, lo más exitosas y lo más interesantes posibles para un público que empieza a abrirse a esta nueva innovación. Ya sabéis que, os lo he contado 1000 veces y seguramente lo habréis leído en 40.000 sitios, que todo lo que trajo el sonoro, aparte de un gran éxito que nosotros ahora mismo no podemos valorar porque ya estamos acostumbrados, bueno, es verdad, por eso hemos ido en orden cronológico, para
empezar, digamos, por el mudo y de alguna manera sentir ese cine sonoro más cerca de nosotros. Salimos del último, de Murnau, y nos metemos directamente en Born Sternberg con El Ángel Azul. Entonces, ahora os contaré varios detalles en los que quiero que os fijéis, pero de alguna manera no solamente el sonoro trae el éxito a algunas producciones, sino que trae también la ruina a algunos cines que no tuvieron el dinero suficiente como para poder preparar las salas con altavoces, con los sistemas de protección que se tenía que tener, y sobre todo era un proceso muy costoso que luego se volvería a repetir en los años 40, cuando el Technicolor y todas las películas finales de los 30, cuando las primeras películas en color empezaron a llegar a las pantallas de todo el mundo, especialmente a las de los Estados Unidos. Porque en Europa, por cuestiones obvias, en el 45 acaba la Segunda Guerra Mundial y las salas de cine, pues evidentemente siguen proyectando en blanco y negro, y las películas se siguen proyectando en un color que no es el que marcan las películas. O directamente algunas ni se estrenan porque no hay capacidad para poder estrenarlas. Y en segundo lugar, lo que trae el cine sonoro es la caída de algunos mitos, de algunas glorias, de algunas estrellas del Hollywood y del cine de estos días. Charles Chaplin no puede aguantar el ritmo del sonoro, él seguirá haciendo películas en mudo, y las sonoras es verdad que ya empiezan a ser de una enjundia un poco menos concreta, y ya empieza la cosa un poco no obstante, Tiempos Modernos, por ejemplo, que es una película que a mí particularmente no me gusta demasiado, está considerada como una de las grandes obras de la historia del cine, y es una película que es prácticamente una de las primeras sonoras de Chaplin. Creo que la rodó en 1942. Si no recuerdo mal, 42-43. Y justamente el personaje del que también hablamos hoy, no solamente Sternberg, sino el propio protagonista de la película, Emil Jannings, fue también de alguna manera destrozado por la llegada del sonoro. Le hicieron hablar en inglés, no recuerdo ahora mismo en qué película, no sé si era, creo que era una Ruben Mamoulian, y de alguna manera vieron que la dicción en inglés era tan tosca y tan bestia que tuvieron que eliminar las escenas en las que salía Jannings y volver a hacerlas con otro personaje, con lo cual, o sea, con otro actor, perdón. Lo cual él intentó volver a Alemania, creo que os lo explicaron en el vídeo anterior, se afilió al Partido Nacional Socialista para ver si entraba en el aparato del régimen y de alguna manera podía encontrar el trabajo que buscaba, pero de ninguna de las maneras la UFA le encontró ningún trabajo que fuera acorde a su primero caché. No sé si os conté, creo que sí. Él cobró, si no creo que lo he contado en clase, cobró 600.000 francos de los 2 millones que costó el último, con lo cual digamos que era un actor con un caché altísimo que evidentemente no se podían permitir en una época de austeridad narrativa, porque todo estaba enfocado a la propaganda, que no era el tipo de cine que Jannings podía llevar a cabo. Entonces, ¿por qué El Ángel Azul? ¿No? De alguna manera yo creo que Sternberg en 1930, volviendo atrás un poco, además recordad que Emil Jannings fue el primer actor en ganar el Oscar al mejor actor por 2 películas, El Destino de la Carne y La Última Orden, también de Born Sternberg, que seguramente os haya recomendado en alguna de las charlas que hemos tenido. Él fue el primero en ganar el Oscar, el año de, si no primero fue el segundo, el año de Alas, de William Wellman, que fue la gran triunfadora. Paul Mooney con La vida de Emile Zola también fue de los primeros. Esta cantera de actores internacionales, Paul Mooney, que era de ascendencia húngara, que luego protagonizará el Scarface del año 32 con Howard Hawks, una de las grandes películas fundacionales de uno de los géneros más importantes del cine en Estados Unidos, como es el cine de gángsters, y que también paradójicamente es de alguna manera, ahora lo veremos, iniciado por nuestro Joseph von Sternberg de hoy con La Ley de Lampa, que es la primera película, se puede considerar la primera película de gángsters de la historia del cine, que la historiografía y todos los que han escrito, casi todos procedentes de los Estados Unidos, han ocultado en favor de Scarface del año 32 de Howard Hawks. Verdad que es más relevante, pero La Ley de Lampa de Sternberg es una película muy muy estimable, sobre todo teniendo en cuenta que no es un género que se estuviese rodando en aquella época. Nos encontramos de nuevo, como lo eran Fritz Lang y luego con posterioridad Murnau también,
gente de ascendencia o de educación judía. En este caso, en la zona central de Europa es donde todo esta conjunción de talentos, esta yuxtaposición de talentos tiene lugar, y de alguna manera Sternberg no será ninguna excepción. De pequeño, él marchará con su familia a los Estados Unidos, más concretamente se va hasta Nueva York, y allí digamos que empezará a ir y venir hasta Viena, que era la ciudad de digamos, de donde él se crió de alguna manera, y de alguna forma todo esto condicionará, estas idas y venidas condicionarán mucho el desarrollo profesional también del pequeño Sternberg. Él no vuelve a Austria hasta el año 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y una vez ya los europeos asegurados de que todo esto era un imperio, el imperio alemán en esta época, el Tercer Reich, ya estaba completamente en llamas y solo quedaban cenizas. Hasta que eso no se pudo constatar, no volvió a Europa. Digamos que la infancia en Nueva York de von Sternberg tuvo, digamos, muchas complicaciones. Fue un muchacho que tuvo que acudir con su familia incluso a beneficencia, a que le dieran de comer. Pasó una infancia muy pobre. Era hijo de inmigrantes en aquella época, en los años 10. Era muy, muy complejo y tuvo que pasar por todo tipo de trabajos para poder llevarse, siquiera él y su familia, con sus 5 hermanos, para llevarse pues, la comida del día a la boca. Él irá trabajando, pues limpiabotas, repartidor de periódicos, irá cogiendo todos los trabajos, los típicos que nos encontramos en las películas. Si pensáis en Érase una vez en América de Leone, pues aquí está también un poco más atrás la infancia de von Sternberg. Y digamos que uno de sus primeros trabajos más serios, podríamos decirlo así, fue en Brooklyn, donde le encargaron que fuera digamos, el conservador, ¿no? De alguna manera el que cuidaba de los rollos de las películas que se proyectaban en un edificio que estaba cercano a un parque en Brooklyn, no recuerdo ahora mismo el nombre, y digamos que en 1911, hablamos de muy, 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 muy atrás, en 1911 este trabajo le permite conocer a gente del mundillo en aquella época, muy, muy pequeño, todavía no era una industria a gran escala, y digamos que en el 11 se convierte en ayudante de cine, en ayudante de sala de cine y también en asistente o auxiliar de proyección. Con lo cual él va a conocer de primera mano, digamos, tocando, teniendo la sensación de tener entre las manos constantemente los rollos de película, va a empezar a apreciar, digamos, la proyección cinematográfica y todo lo que conlleva el aparataje para llevar a cabo ese vehículo entre el proyector y la pantalla, y con los espectadores de por medio. Con lo cual él, a base de tocar, a base de sentir el celuloide en las manos, en 1920 empezará a trabajar en Hollywood, en la industria, no en Hollywood, en la industria, como montador, como editor. Será uno de sus primeros trabajos. Entonces, digamos, él admiraba a muchísima gente de la época, ya estaban los estudios de Sergei Eisenstein en la Unión Soviética, acordaos del cine montaje, frente al cine ojo de Bertov. Y también escribía a personas como Erich von Stroheim, que digamos que era uno de los grandes directores de la historia. Tenéis Avaricia, por ejemplo, en Filming. Lo que pasa es que son 3 horas y es una película que hay que asumir bastante bien. Y luego, bueno, a quien no ubique a von Stroheim era si habéis visto El Crepúsculo de los Dioses, era la persona que hacía de mayordomo de la casa donde vivía Gloria Swanson y a la cual acudía William Holden, la película de Billy Wilder, que es fantástica también para recordar también quizás Cantando bajo la lluvia será top, pero este paso del cine, del mudo al sonoro y la caída de esas estrellas está muy bien representada en El Crepúsculo de los Dioses. Acordaos del final, la bajada por las escaleras y esa declamación de Gloria Swanson diciendo Señor de Mil, ya estoy preparada para mi primer plano, ¿no? Entonces, esa que es una escena icónica de la historia del cine, pues ahora mismo podríamos volver a verla y recuperarla como una de las grandes secuencias que nos vienen ahora mismo al caso para lo que estamos viendo en esta época. Dean, I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras.
and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Él empieza a rodar, Von Sternberg empieza a rodar en 1925. Él creará The Salvation Hunters antes de que en el año 27 ruede La Ley de Lampa. Es decir, había dicho el 30, el 27 ruede La Ley de Lampa, 5 años antes de que Howard Hawks estrenara Scarface. Con lo cual, a pesar de todo lo que nos han dicho, es Von Sternberg 5 años antes quien crea el género gángsters, que no confundimos con el cine negro. ¿Verdad? Que los gángsters aparecen en el cine negro, pero el cine negro va por otros lados, como ya hemos descubierto, acordados de Atraco Perfecto, o de Perdición, o de La Mujer del Cuadro, o de Perversidad, de Fritz Lang, que son... Bueno, Perversidad particularmente me enfada mucho porque es una película en la que yo estoy muy con Edward G. Robinson y que os recomiendo que veáis. Es del año 40, se nos va un poco de fecha, pero es una peli muy, muy buena. Además es cine negro puro y absoluto. Entonces, luego rueda Los Muelles de Nueva York y La Última Orden en el año 28, que es la película en la que os había contado que Emil Jannings interpretaba a un general del ejército soviético, del ejército zarista, justo en la época de la Revolución Rusa, y que tiene que ir a Hollywood ya cuando es abandonado y defenestrado. Él acaba en Los Ángeles y uno de sus primeros trabajos en Los Ángeles será haciendo de extra, interpretando a un general del ejército zarista en una película sobre la Revolución. Con lo cual, este es el papel que le da el Oscar a Emil Jannings y es también una de las películas más importantes de Von Sternberg. De alguna manera, su primer gran éxito será Marruecos, del año 1930, como ya os he dicho, con Gary Cooper y la actriz que descubre para el momento, que es Marlene Dietrich. Y digamos que de alguna manera esta unión de la película que vamos a ver hoy, del Ángel Azul, entre Marlene Dietrich y Emil Jannings, nos crea esta enorme película sobre un profesor que acaba cayendo en las redes de una bailarina cabaretera de un local de Berlín, justo en una época muy, muy concreta, antes de que, digamos, que todo se venga al traste. Y de alguna manera, también como lo han hecho los alemanes durante... Acordaos de Fassbinder, por ejemplo, que era experto en esto, es retratar la decadencia de la sociedad alemana, particularmente en los años 30. Si Fassbinder lo hizo con 40 años de retraso, Sternberg ya se conocía muy bien de dónde iba más o menos el palo de la sociedad de la época. Por eso es tan importante y tan relevante El Ángel Azul. Entonces digamos que para mucha gente, para muchos escritores y científicos del cine, dicen que para esta película, digamos que es tan buena, bueno, es tan interesante y tan relevante en su carrera, la de Von Sternberg, que aquí comienza su declive. Yo particularmente no estoy de acuerdo porque en el 32 viene El Expreso de Shanghái, en el 32 también La Venus Rubia, Capricho Imperial en el 34, Crimen y Castigo de Dostoyevsky en el 35 y El Embrujo de Shanghái, que será quizás su última gran película, en 1941. Luego, pues eso, irá entre Estados Unidos y Europa y su última película será, una de sus últimas películas, será incluso con John Wayne. O sea que pueden ser dos personalidades que no casen entre sí, pero finalmente Joseph Von Sternberg dirigió a John Wayne en una película del 57 llamada Amor a Reacción, que bueno, ya el título nos dice que tela marinera. Murió en el 23 de diciembre de 1969, víctima de un infarto de miocardio en Hollywood. Él murió en Los Ángeles, rodando, y pese a que siempre buscó la libertad en sus proyectos, fue algo que la industria le negó de manera sistemática. Es decir, de alguna manera, él siempre tuvo la idea de hacer películas en las cuales los productores no metieran la mano, los montadores no metieran la mano, y de alguna manera que no le corrigieran las visiones que él tenía del cine. Quizás por ello no haya sido un director que haya pasado a la historia del cine con la importancia que merece, porque sus ideas de alguna manera han sido condicionadas por otros que tenía siempre por encima. Incluso para haber trabajado con gente, como ya os digo, en Marruecos, Gary Cooper o Marlene Dietrich, Emil Jannings, John Wayne en el caso posterior. Y digamos que de alguna manera la relación que ha trascendido la historia es la que sí mantuvieron profesional, al menos Marlene Dietrich y Von Sternberg, que se tradujo en Marruecos, en la Venus Rubia, El Ángel Azul, en El Expreso de Shanghái, El Embrujo de Shanghái,
Capriccio Imperial, o sea, una serie de películas en las cuales él utilizó a su musa como protagonista de esas películas. Entonces digamos que en este punto es donde hablamos de Marlene Dietrich. Acordaos que es uno de los grandes en esa época. No era una especialmente actriz simpática para el público, tenían como una persona muy antipática. Algunos se empeñaban en buscarle los atributos sexuales para poder de alguna manera exportarlos a la publicidad, a la propaganda. De hecho, del Ángel Azul se dijo que era pues, poseía las piernas más bellas del mundo. Este tipo de cosas que luego son absurdeces que nos sacan del foco de lo que realmente importa en la película. Entonces, es que al final conozcamos esta película porque se dijo en la prensa que era la película que certificó que tenía las piernas más bellas del mundo. Pues muy bien, el periodismo cinematográfico pues así va. Pues así, bollero, compañía. Entonces, de alguna manera, vamos a ver hoy, en 1930, ya os digo, esta película protagonizada por un icono del cine a la altura de, en esa época, Greta Garbo, posiblemente. Son las dos actrices que para mí, esto es una opinión personal puramente, son las que representan todo este icono más allá de la presencia en pantalla, sino de todo lo que es la vida detrás de esa pantalla, secretismo, la privacidad, todo lo que es la androginia, se llegó a decir en algún momento. Y en Marruecos todo eso con Dietrich queda muy, muy de manifiesto. Hay una escena en la que ella, vestida de frac, le da un beso en el público a una chica que está, y creo que Gary Cooper está viendo la escena, con lo cual, digamos que todo esto en 1930 se puede hacer. Aquí no hay atentados contra la moral, ni mucho menos, como luego empezaron a llegar en los años, a mediados justo de los años 30, en el año 34 en Estados Unidos, con el Código Hays. Entonces, digamos que de alguna manera todo esto empezó a funcionar y toda esta imagen que se tuvo de Garbo y de Dietrich, pues iba, digamos, saludando de alguna manera a una nueva época en el cine. Luego es verdad que surgieron actrices como Ingrid Bergman, por ejemplo, que ya es otro tipo de actriz, ya es otro tipo de mito, ya es otro tipo de icono bastante diferente. La película El Ángel Azul es, digamos, la primera película sonora que se produce en Europa. Es una película en la que vamos a ver que están bastante bien integrados el sonido con la imagen, y vais a ver cómo hay, por eso os digo que os fijéis mucho en el uso del sonido. Imaginaos que sois espectadores de 1930 y os encontráis con esta película. Los diálogos se graban en sonido directo y de alguna manera en montaje de alguna manera se bajan un poco las frecuencias que emiten, por ejemplo, el cerrar, abrir una puerta y que detrás de esa puerta haya una orquesta. Vais a ver cómo está hecho todo eso, porque evidentemente estamos en los 30, el sonido está en pañales, y todo esto hay que hacerlo notar para que la gente, ahora sí, se bajan los niveles, se ecualiza y se hacen mil cosas, pero en aquella época los trucos de sonido eran muy, muy interesantes de contemplar. Así que nada, simplemente fijaos puramente en la interpretación de Jannings. Nos va a recordar mucho a la del último, quizás porque la degradación del personaje es más o menos similar. Es verdad que yo, por ejemplo, como degradación del protagonista, me gusta más la del último, me parece que Murnau la trata mejor, pero en esta película ya es otro tipo de interpretación. Ya él declama, ya es el sonido, ya es en su lengua nativa, el alemán, con lo cual, de alguna manera, Jannings saca lo mejor de sí en esta película, y además tenemos la oportunidad de ver por primera vez, aunque está Marruecos, pero por primera vez a Marlene Dietrich haciendo pues, uno de los papeles por los que de alguna manera ya fue considerada como ícono. Ya os digo, si podéis echarle un ojo bueno, si queréis esto ya como cosa complementaria, al Crepúsculo de los Dioses, o recuperar la Venus Rubia, o incluso si encontráis o tenéis en casa Marruecos, pues es una película que sobre todo nos va a ayudar, una santísima trinidad del cine que nos va a ayudar a entender también el contexto en el que se hace el Ángel Azul. Y bueno, nos vamos a quedar, yo os digo, en esta década unos cuantos días, porque es fundamental, es muy importante y es la que va a establecer de alguna manera el futuro del cine a partir de 1940. Así que nada, os dejaré pues todos los pósters de las pelis y todas las referencias que se traten aquí, y nada, que paséis buena semana y nos vemos en la siguiente reunión para tratar y debatir sobre El Ángel Azul. Así que nada. De hecho, bueno, mira, hay series también que podéis ver. De hecho, mira, podéis, además de todas estas, Cabaret de Bob Fosse también es otra de las películas que recuerdan mucho esta época, este Berlín de los cabarets, este Berlín de entreguerras, donde parece que todo era una salvaje fiesta.
Hay otra serie también que no recuerdo ahora mismo y prometo decírosla el próximo viernes, también sobre Berlín y todo lo que conllevaba esta vida nocturna de esta ciudad. Y bueno, prometo dar los títulos. Si no os lo pongo en el vídeo, os lo pongo en el mail, os lo digo el viernes que viene cuando nos veamos. Y el caso es que tengáis toda esta imagen de este Berlín y así podamos ir avanzando correctamente y a partir de aquí ir extrayendo referentes e ir extrayendo de alguna manera diálogos entre todas las películas que veamos. Así que nada, que paséis buena semana, lo dicho, y nos vemos el próximo viernes.